Las MMA son uno de los deportes más erráticos e impredecibles del mundo, donde un underdog puede vencer de un solo golpe al mejor de la categoría, un prospecto puede ver su carrera morir en segundos, o donde uno de los mejores puede caer en el abismo y perder sus últimas 8 peleas. Y aún así hubo un hombre que en la cúspide de su carrera era capaz de predecir el resultado de sus combates acertando al 100%, aquel que llevó a la UFC al estrellato, alguien que cambió el deporte por su manera de hablar, su extravagante actitud y por sus actuaciones en el octágono. Hablo de el actualmente amado por pocos, repudiado por muchos, el terror de los tampones, el infame Conor McGregor. Aclaratoria que este no es un documental, ese trabajo ya lo hizo el canal de IQ Fight, el cual te recomiendo mucho ver. En este video me enfocaré más en la parte deportiva y psicológica que llevó a Conor McGregor de ser esto a esto. Y los puntos que tocaré serán los siguientes: la clave de su éxito, la destrucción mental que le hacía a sus oponentes, su mentalidad y cómo Khabib le arruinó la vida. En 2013 Conor McGregor firmó con la UFC, esta lo promocionaba como el prospecto más brillante de Irlanda y posible candidato al título para el año siguiente, ya que este tenía un récord para la fecha de 12 victorias y 2 derrotas, finalizando las 12-11 siendo por nocaut y ganando 2 títulos de manera simultánea en Cage Warriors, la cual es la promotora de MMA más grande de Reino Unido e Irlanda. Algo que era un guiño del futuro, demostrando en su primer combate 5 cosas que lo caracterizarían durante gran parte de su carrera: llamar la atención, un enorme IQ de pelea, ser un estilista en el striking, una gran confianza y su gran amor por el dinero. Acá pudimos ver a su oponente ir de una manera errática de frente lanzando combinaciones sin parar. Según Conor, pudo ser debido a los nervios y gracias a este error, a solo 25 segundos del combate, Conor con calma pudo analizar al oponente y ya sabía qué golpe encajaría de manera limpia, un uppercut izquierdo. Después de 2 intentos pudo conectarlo de manera limpia la primera vez para después noquearlo al final. Luego derrotaría por decisión unánime a un joven Max Holloway y a partir de aquí se caracterizaría por profetizar el resultado de sus combates, adivinando en qué round y cómo acabaría con sus oponentes. Diego Brandao sería la primera víctima del destino, profetizó su derrota por KO en el primer round llevándose la actuación de la noche. Su siguiente combate sería contra un tal Dustin Poirier, el cual se veía muy afectado por el trash talk de Conor. It's personal and it's business. It's a grudge match. I don't like this guy. I've never disliked somebody that much I've ever fought. Tanto en redes sociales como en conferencias de prensa, no dejaba de menospreciar y burlarse de Dustin, prediciendo así su derrota en el primer round, algo que acertó a la perfección. Luego derrotaría a Dennis Silver por TKO en el segundo round, dejando este momento icónico. Era el próximo en pelear por el título del peso pluma que tenía en ese momento José Aldo, pero este salió por una lesión e iba a pelear ahora con el All American Chad Mendes. Pensaba tener lo necesario en su lucha para vencer a Conor, pero fue noqueado en el segundo asalto. Llegaría su momento por fin en enfrentarse contra el Rey de Río, José Aldo, al cual machacó mentalmente en cada encuentro que estos tuvieron tanto en persona como en redes. Llegado el día, Conor noqueó en tan solo 13 segundos al campeón que llevaba 10 años invicto. Pelearía en 2016 contra Nate Diaz en peso welter después que este llamara al irlandés después de ganar un combate. En este combate Nate Diaz sometiría a Conor en el segundo round por mataleón, siendo la primera derrota de Conor en la UFC. Algo que le parecería raro a muchas personas sería que solamente en el segundo round ya Conor se veía extremadamente agotado. Recuerda esto ya que será muy importante en la parte de la ruina de su carrera. 5 meses después se enfrentaría otra vez a Nate Diaz, pero en esta ocasión ganando por decisión mayoritaria. Y en noviembre de ese mismo año, Conor McGregor se convierte en el primer doble campeón de manera simultánea en la UFC, noqueando en el segundo asalto a Eddie Álvarez. Al año siguiente pelearía contra Floyd Mayweather en un combate de boxeo, donde un Hank de 18 años, fanático de Conor McGregor, pensaba que este le iba a pasar por encima al hombre de chocolate, pero no fue así, ya que este ganaría el combate por TKO en el 10º asalto. Su próxima pelea de MMA sería contra Khabib Nurmagomedov, donde Conor hizo todo lo humanamente posible
posible para meterse en la cabeza del ruso, pero sin conseguir éxito. Y como esto no sirvió, intentó meter una carretilla por la cabeza, pero eso tampoco sirvió. El día de la pelea más grande de las MMA, Khabib somete a Conor en el cuarto asalto. Después de esto, en 2020, con un cambio bastante grande en su actitud, siendo respetuoso y amable, no quería a Cowboy Cerrone a los 40 segundos del primer asalto, dando la mayor reacción escuchada en las MMA hasta el momento. Para 2021, pelear por segunda vez contra Dustin Poirier, teniendo la misma actitud respetuosa. Ese día cambiarían las cosas porque ahora es Poirier el que noquearía a Conor en el segundo asalto, siendo este noqueado por primera vez. Para 6 meses después, volver a pelear contra Poirier por tercera vez y volviendo a la misma actitud de mierda que tenía antes, insultando a Dustin y a su esposa también. Pero este combate acabaría en el primer asalto por parada médica debido a que Conor se rompió el pie de una manera bastante random. Después de esto, Conor no ha peleado más, pero siempre ha estado a esto de volver. Contra Michael Chandler, el cual desperdició 2 años de carrera esperando a Conor. Contra Nate Diaz en un tercer combate. Contra Dustin Poirier. Contra Tony Ferguson. KSI. Jake Paul. Logan Paul. Mike Perry. Y ahora contra Jeremy Stephens en Battle Knockout. Que entiendo que muchos peleadores llamen a Conor. Ya se me queda una lista muy grande de quienes han llamado a Conor hasta el momento, porque es la pelea del dinero. Al final daré mi opinión al respecto sobre estas llamadas. Él siempre está a esto de volver. Que le falta poco. Que él quiere volver, pero la UFC no lo deja. Ya habiendo recorrido su carrera, veamos cuál fue la clave de su éxito tanto a nivel deportivo como a nivel mediático. Desde su primer combate dentro de la compañía, su estilo de pelea fue descrito como bastante creativo. Una posición de pies bastante ancha, la mano del jab siempre estirada para controlar y mantener la distancia, una postura de un estilo más de karate y también por lanzar patadas bastante inusuales. Flying Switch Knee, que es muy difícil de conectar, lo digo por experiencia, y lo que se vio en su pelea contra Cowboy, que se popularizó bastante entre otros peleadores, los golpes con el hombro. Y lo principal de todo, siempre estar a la ofensiva atacando de manera inteligente. No esquiva de frente a lo loco lanzando golpes, sino que buscaba ángulos y reacciones con estos golpes para encontrar un hueco donde entrara su golpe izquierdo. Otra cosa que lo caracterizaba bastante era su IQ de pelea. Al igual que en su primer combate, el Conor Prime podía leer en segundos a su oponente y ya saber cómo acabar con este, o incluso después de recibir muchísimo daño podía seguir leyéndolo sin ningún problema, así como fue en su pelea contra Chad Mendes, que marcó la distancia con el largo de sus piernas y fue golpeando a Mendes en el abdomen para ir sacándole todo el aire para conectar bien su golpe izquierdo. Otra cosa para agregar a su éxito deportivo era la calma que podía mantener durante los combates. Un oponente errático, alguien que lo derribara, alguien que bloqueara la mayoría de los golpes, no era un obstáculo para seguir presionando y encontrar una falla en la estrategia del rival. Pasando a la clave de su éxito a nivel mediático, citaré una frase que una vez escuché y dice: en cualquier deporte las personalidades hacen estrellas. Conor desde un inicio mostró una personalidad bastante extravagante y extrovertida. La forma en la que hablaba, peleaba, hasta en su forma de caminar lo hacía bastante popular entre los fanáticos. En el deporte donde se estaba acostumbrado a ver peleadores que llegaban y solo hablaban de su campamento, Conor siempre buscaba ser el centro de atención. Su forma de vestir también ayudó bastante, mientras que otros iban hasta en chancletas a la conferencia de prensa, él siempre usaba trajes caros para mostrar su estatus. Pero para mí lo que hizo que Conor fuera súper apoyado ya desde su segundo combate era hablar siempre y darle sus logros a Irlanda, porque apenas en su segundo combate en la UFC escuchar el apoyo que recibía era algo que nunca antes se había visto de un peleador nuevo. Conor hablaba como que si él mismo fuera Irlanda entera, y gracias a esto pudo conseguir el apoyo entero de un país. En una de sus primeras entrevistas comentó que Irlanda tiene estrellas en el boxeo, pero nunca ha tenido una en las MMA, que si alguien le hubiese dicho a él mismo antes que un irlandés iba a llegar a la UFC, se hubiese reído en su cara. Frases como fueron los catalizadores de este apoyo. Ya habiendo repasado la clave de su éxito, ahora abarcaré la parte de la destrucción mental que le hacía a sus oponentes. Algo que también diferenciaba a Conor de otros peleadores era su trash talk. Estábamos acostumbrados a solo escuchar a peleadores decir lo mismo de siempre. El sábado en la noche lo veremos, no diré mucho, el sábado mi expresión volará por mí, te voy a dormir, va a ser una guerra, pienso que soy mejor en todo. Cuando llega Conor diciendo en qué round y cómo ganaría, fue un aire nuevo en ese aspecto. Meterse con su apariencia, su familia, que no estoy nada de acuerdo con esto, ya sea hablar de la familia y o hablar del pasado de los demás, incluso haciéndolo durante el combate. Por ejemplo, contra Dennis Silver, que lanzó un combo de 2 head kick que fue bastante meme. Conor le pregunta:
Eso es algo que te desmoraliza. Aquel que no tenga una fortaleza en la mente pensará, hago lo mejor que puedo y sigue hablando mierda, no puedo vencer a este tipo. El irritar a sus oponentes para que estos fueran emocionales en el combate y dejaran que la ira los controlara sin pensar en su estrategia. Darse cuenta de los detalles cuando tu oponente no tiene confianza, como se lo hizo saber a Dustin en su primer combate cuando le preguntaron a este cómo veía el combate contra Conor, diciendo que harían lo mejor que pueda encogiéndose de hombros, algo que Conor no dejó pasar. And I'm 100% confident in that, you know. You know, he doesn't have a vision of what's going to happen, as you can clearly see. Y cuando está a punto de empezar un combate, Conor sonríe y provoca aún más a Dustin, porque en ese momento ya sabía que vivía dentro de la cabeza de Poirier, que la iba a cagar en algún momento, y así fue. En su tercer combate contra Diego Brandao, dijo esto en la conferencia de prensa. On Saturday night when I go out there and put Diego away in the first round, I will prove my worth. Algo que, como lo dije antes, si no tienes una confianza inamovible en ti, es un pensamiento que te rondará la cabeza. Tengo que pasar el primer asalto para callarle la boca. Tengo que sobrevivir, puede noquearme. Cuando piensas eso, ya está frito. Porque si te vencen a nivel mental, lo único que falta es que lo hagan a nivel físico. Bautizaría su alter ego Profeta como Mystic Mac después de noquear a Dustin Poirier. El mayor ejemplo de aniquilación mental fue contra José Aldo, sino muchísimas cosas para meterse en su cabeza. Y como era de costumbre, lo logró. Más aún cuando la UFC le dio tantos permisos para hacerlo, porque sentar a dos peleadores que se van a pelear dentro de poco y uno prácticamente odiando el otro no es una buena idea, y menos mal que no ha vuelto a pasar. Olvídalo. Esto fue lo que provocó que José Aldo se fuera de boca contra él, perdiendo así su título. Existieron 3 peleadores que no cayeron en este juego. El primero fue Nate Diaz, porque todos sabemos cómo es Nate Diaz. Dustin Poirier en su tercer combate, y el causante de su deterioro, el águila Khabib Nurmagomedov. Algo que se afectó muchísimo fue a Eddie Álvarez, el cual no quería aparentar estar afectado, pero su cara decía lo contrario. Y el último que acabó de esta manera fue a Cowboy Cerrone. Aquí opino que otro plus con el que Conor ganaba el combate mental era por toda la atención que recibía en sus combates. Ser el evento estelar, que millones de personas estén viéndote, no es algo de lo que estén acostumbrados la mayoría de los atletas. El mismo Cowboy lo ha declarado en ocasiones que a él no le gusta recibir tanta atención, lo cual es cierto porque si vemos, siempre ha perdido sus peleas más importantes. Para poder destruir mentalmente a tu oponente tienes que tener una fortaleza aquí gigantísima, algo que el Conor Prime tenía muchísimo, y lo analizaremos en el siguiente punto. Algo que definía a Conor McGregor desde joven era la confianza en sí mismo. En su primera entrevista como peleador profesional le preguntaron acerca de su futuro y respondió que en un futuro lo veríamos en la UFC sin ninguna duda, lo cual acertó. En su primer combate en la UFC, donde lo normal sería estar nervioso por querer demostrar que vale la pena de estar en la mayor empresa de MMA del mundo, su coach le preguntó que cómo se sentía y este le respondió: normal, esto es solo otro día en el gimnasio. Mantener la calma en estas situaciones es una proeza bastante complicada. Es necesario un trabajo mental muy grande. No dejar que los nervios y la ansiedad te dominen, más si eres el nuevo del lugar. Otro campo donde pudimos ver esto es en su forma de pelear, hablar y actuar. Pelear de una manera tan extravagante requiere una confianza bastante grande en uno mismo. Ni hablar si vas a predecir a los gritos cómo acabarás con tus oponentes, y hablar tanta mierda también. Todo el mundo puede hablar de cómo va a ganar, pero no todo el mundo puede cumplir esta promesa. También es necesario una templanza bastante grande en no sucumbir ante la presión de los haters que te quieren ver perder. Pero como dije anteriormente, esto es algo que solo los mejores pueden hacer. Incluso en la derrota, porque después de su primera pelea contra Nate Diaz se dio cuenta que fue un error el querer cumplir su palabra de noquear a Nate, algo que nadie antes había hecho y él quería ser el primero. Al ir con todo en el primer round, ya en el segundo no tenía nada de gas, lo que aprovechó Nate para conectar varios golpes que lo harían tambalear para después poder someterlo. En la derrota es que se puede ver quiénes son los mejores para poder levantarse y seguir adelante. Pidió la revancha contra Diaz, cambiando su game plan, se preparó para una pelea de 5 asaltos, sabía que no podía noquear a Nate y tampoco podía darse el lujo de intercambiar a lo loco porque sabría que iba a perder el duelo de desgaste. Por eso había ocasiones en las que vimos a Conor caminar durante el combate, pero no importaba, necesitaba redimirse a toda costa, y después de 5 asaltos ganó por decisión dividida para luego decir esta legendaria frase: Surprise, surprise, motherfucker! The king is back! Tiempo después ganó su segundo título de manera simultánea, llegando a la cima de su carrera deportiva y rompiendo récords que nunca alguien había hecho. Y en este tiempo no había nadie que aparentara poder hacerle frente a Conor McGregor. Tenía al mundo completamente a sus pies. Pero algo empezó a cambiar.
El Conor hambriento, por ser el mejor de las MMA, fue muriendo poco a poco debido a que no se puede tener hambre si tu plato siempre está lleno. Después de ser el primer doble campeón simultáneo, la cara de la UFC, el peleador más famoso en la historia, ¿qué más le quedaba? Ese vacío interno fue el que intentó llenar con más dinero y, lo peor de todo, con alcohol. En el 2017 se venía preparando la pelea más grande en los deportes de combate. La mayor estrella de las MMA contra el boxeador más grande hasta ese momento se iban a enfrentar. El 26 de agosto se daría este combate donde Conor McGregor perdió por TKO en el 10º asalto, pero ganando más de 100 millones de dólares. Muchísimo más que los 6 millones que ganó en su última pelea en la jaula. Algo que nos sacó de onda a muchísimos fue ver en la conferencia de prensa a un Conor McGregor bastante borracho. No se apartaría de los focos de los medios, seguía estando en boca de todos, pero no por algún siguiente combate, sino por estar borracho en varios lugares en público, algunas veces más que borracho, y otras veces haciendo lo posible para ser el centro de atención. En 2018 fundaría su propia marca de whisky llamada Proper 12, con la que haría muchísimo dinero, mucho más que en el octágono, y a su vez estando más metido en el mundo del alcohol. Este par fueron los causantes en iniciar el fin de su carrera, pero un hombre fue el responsable de colocar el último clavo en ese ataúd. Un hombre que comenzó siendo amigo de Conor, pero al final fue el verdugo de su carrera deportiva. Habló de Khabib Nurmagomedov, The Eagle. Un resumen muy veloz, ambos estaban dando mucho de qué hablar por ser los nuevos europeos en la UFC, que hasta se felicitaban en redes. Nunca hubo una razón clara por la cual dejaron de tratarse, pero yo opino que fue por cómo es Conor, cómo vendía sus peleas. A Khabib sabemos cómo es, no le gustaba para nada y decidió alejarse un poco e incluso odiar ese tipo de actitud, pero como digo, es solamente mi opinión. Su primer altercado fue en backstage en el evento del UFC 205, donde ambos pelearían en la cartelera, Conor en la pelea principal y Khabib en las preliminares, el cual al ganar aseguró que iba a aplastar a Conor. Tiempo después le quitan el título al irlandés por inactividad y Khabib gana el título vacante. Pero lo que comenzó la guerra fue cuando Khabib abofeteó a un amigo de McGregor, con lo que este fue volando a donde estaba Khabib, y al no bajar el ruso del bus ocurrió esto. Para luego Khabib subir a sus redes sociales este video que da bastante miedo. Send me a message like location, I'm gonna come. Y para octubre de ese año se pautaría por fin la pelea, donde Conor habló mierda de absolutamente todo. Que si su esposa es una toalla, que si el padre de Khabib era un traidor cobarde, que si su manager era un terrorífico, no puedo decir la palabra porque YouTube me jode, de su religión, su equipo, su país, diciendo todo el tiempo que esto iba a ser una guerra, que lo iba a matar, que le iba a pisar la cabeza cuando lo noquee. Pero algo muy raro que pasó antes del combate fue en la conferencia de prensa, ya que había ocasiones en las que Conor promocionaba su whisky de la nada como si fuera un comercial y bebiendo durante la conferencia. Por esto Khabib dijo algo muy cierto, y es que el whisky no te iba a ayudar en el combate, algo que él viene haciendo muchísimo. Se puede referir a dos cosas, tanto a que tomar whisky no le iba a ayudar en el combate, o promocionarlo, el whisky en sí no iba a ayudar a que ganara el combate. Él mismo lo dijo, está a pocos días de la pelea más importante de su carrera y estaba bebiendo, donde incluso se veía borracho en cierto punto en la conferencia de prensa, que después del combate el mismo Khabib dijo que en el face-off solo veía a un hombre borracho hablar frente a él. El Conor del peso pluma nunca hubiese hecho esto, pero me estoy adelantando. Antes te explicaré los efectos negativos del alcohol antes de hacer un ejercicio. Provoca pérdida de lípidos corporales, deshidratación, lo cual reduce el rendimiento físico. La deshidratación dificulta la recuperación del ejercicio. El alcohol perjudica la síntesis de proteínas musculares, lo que dificulta la construcción y reparación de los músculos. Esto puede afectar el crecimiento muscular y la recuperación. Calambres, contracturas, tensiones musculares, fatiga muscular, falta de hormonas de crecimiento. Afecta la coordinación, el tiempo de reacción y también altera la regulación de la temperatura corporal durante el ejercicio. ¿Cómo coño te vas a emborrachar días antes de la pelea más importante de tu vida? Eso no tiene sentido. Aparte que la guerra mental no le sirvió de nada, Khabib no se vio afectado en ningún momento, solo un poquito durante el combate, pero vamos poco a poco. No haré un análisis detallado del combate. Si quieres ver esto, déjamelo saber en los comentarios y dejando un like. En el primer round, Khabib controló en el piso a Conor todo el tiempo. En el segundo ocurrieron momentos legendarios como este y este. Conor dando algunas rodillas ilegales y agarrándose de la reja sin que Herb Dean haga mucho, y Khabib diciéndole un par de cositas. En el tercer round fue donde vimos a un Khabib más emocional, el cual estaba molesto debido a que Conor no dejaba de sonreír y obviamente por toda la mierda que había hablado. Aparte que entre rounds le dijo a Javier Méndez, a Islam o a su primo, honestamente no recuerdo, que quería humillar por completo a Conor, incluso en el striking. Esto es un error que le pudo haber costado el combate a Khabib, ya que Conor es mucho mejor que este en el striking. Khabib pudo ganarle algunos intercambios, más que todo por su estrategia de la presión o incertidumbre
de si habrá un derribo o no, que es algo que explico en este video de aquí arriba, donde lo comparo a él y a Islam para tratar de ver quién es el mejor de ambos. Y fue ese tercer round el que Khabib perdió por tratar de intercambiar con Conor. Al final del tercer round, cuando Conor le dijo only business, fue que Khabib se molestó más. Hablaste de guerra, hablaste de ser un guerrero y ahora me vas a decir que son solo negocios. Fueron las palabras de Khabib en un podcast. En el cuarto round, cuando Conor tapea con un face crank que hizo enojar aún más a Khabib por lo anterior, trajiste a gente de todas partes del mundo para verte, hablaste de una guerra y tapeas frente a ellos porque Khabib dijo que lo mejor que podía hacer Conor era irse a dormir. Con lo que no estoy de acuerdo porque era un face crank, no era una mataleón. El brazo de Khabib estaba en la barbilla de Conor y si Conor no tapeaba iba a pasar esto. Después ocurrió el altercado que todos sabemos, pero ese día algo cambió dentro de Conor, algo se rompió. Él ya había perdido contra Nate, pero no había sido humillado de esa manera. Tapear frente a su gente, su oponente le escupe y fue a pelear contra su equipo, porque el hombre que estaba en la jaula en ese momento era un hombre de negocios y no un guerrero. Aquí se ve un cambio radical en su mentalidad de un Conor que antes lo conocíamos por querer demostrar ser el mejor de las MMA a uno que solo decía que solo eran negocios. Sé que alguien puede decirme que al fin y al cabo los peleadores son empleados y ganan dinero de esta forma, lo cual es completamente cierto, pero el que empezó con todo el tema de la guerra fue Conor, que incluso decía que era Rusia contra Irlanda. Aquí su declive pisó el acelerador teniendo aún más problemas con la justicia y el alcohol, golpear a un señor mayor en un bar por no querer tomar su whisky, destrozar el teléfono a un fan a las afueras de un hotel, pero trató de redimirse cuando volvió contra Cowboy, siendo bastante respetuoso, al igual que en su segunda pelea contra Poirier, pero en la tercera hablando mierda como antes, siendo poco hombre, hablando otra vez de la esposa de su oponente, incluso después de perder, como si fuera algo significativo. Después de esta derrota todo empeoraría, le provocaría graves daños a un hombre que trabaja como mascota en partidos deportivos tras golpearlo para promocionar su desodorante o colonia, no estoy seguro, salir en redes sociales cada vez más borracho y otras veces mandibuleando por consumir harina. No es coca, es harina. Dando bastante cringe con Anthony Joshua, robándole su momento de gloria para llamar a boxear a un youtuber, incomodando y dando bastante cringe con Cristiano Ronaldo, siendo infiel a su esposa con todo el mundo, y cuando digo todo el mundo es todo el mundo, bebiendo aún más, fumando aún más, recibiendo acusaciones de decenas de mujeres que fueron acosadas por él, saliendo drogado hasta la médula en una entrevista después de grabar una película. Jake's a consummate professional, 75 movies made. Y lo último que ha pasado con él hasta la fecha que grabo este video fue la acusación de violación por parte de Nikita Hunt. Donde no defiendo para nada este comportamiento de Conor, ir a fiesta, emborracharse, que ya está grandecito para seguir haciendo esto, siendo infiel a su esposa casi que en cada fiesta, la cual estuvo con él desde un inicio, que incluso le llegó a pagar las cuentas cuando él solamente entrenaba y no tenía trabajo y claramente no tenía dinero. Me parece un pedazo de mierda como hombre el Conor McGregor actual. Digo esto para que no salga algún pendejo a decir que lo estoy defendiendo, soy algún tipo de fanboy de este tipo. Pero lo que sí es indefendible es que la tipa salió de una fiesta para un after party donde había droga y alcohol por todos lados, y aparte de comerte a Conor McGregor y te comiste a otro tipo, que lo raro sería que no estuviera así. Pero ahora sí, poniéndome más serio, es triste ver cómo Conor McGregor pasó de ser el atleta mejor pagado de la UFC, de estar en el combate de boxeo que más dinero ha generado en la historia del deporte, ser el primer doble campeón simultáneo de la compañía, a un pendejo borracho adicto a la harina que engaña a su esposa con quien sea, se la pasa avergonzándose públicamente cada vez que sale borracho, o sea siempre. Básicamente se convirtió en mi tío José Luis, haciéndole perder el tiempo a la UFC y a los peleadores por siempre estar a esto de volver. Michael Chandler perdió 2 años de su carrera esperando a Conor. Jeremy Stephens y Mike Perry serán otros que tendrán que esperar unos 20 años para poder pelear contra Conor. Podrá ser un imbécil actualmente, pero para mí, como fanático del deporte, es muy triste ver cómo Conor McGregor ha caído tan bajo a nivel moral y deportivo. Se nota que siempre va a quedar afectado por el retiro y su derrota con Khabib, porque al momento de anunciar su retiro de las MMA, se puede ver bastante afectado Conor, sabiendo que nunca podrá tener su venganza y jamás se podrá redimir ante el ruso. A los 18 años empecé a ver la UFC gracias a él, era muy fan de él hasta su pelea contra Poirier 3, por su falta de profesionalismo, hablar de la mujer de Poirier y convertirse en un borracho de mierda. Yo antes hacía eso igual, pero antes yo también era un pendejo de mierda
que salía casi siempre de fiesta hasta que pude dejar de serlo, fue que empecé a repudiarlo como persona. Lo que sí es innegable es que gracias a este hombre las MMA son el deporte que son hoy en día. Antes la UFC estaba lleno de atletas de élite, personalidades extravagantes y tipos súper peligrosos, pero Conor McGregor fue la primera superestrella de la compañía y el primero en mostrar que se puede ganar muchísimo dinero si te encargas de vender bien la pelea. No estoy a favor para nada en las fórmulas que las vende, pero el morbo atrae miradas. Debido a su fama, se puede decir que todo lo que toca es oro, y puede que gracias a él el Bare Knuckle crezca más a nivel mediático por ser su copropietario, y peleadores como Franco Tenaglia serán más conocidos a nivel mundial. Algo que debo decirle a los fans de McGregor, que aún son optimistas por su regreso, es que Conor no volverá jamás. Alguien que supuestamente iba a volver para pelear contra Michael Chandler, quién sabe cuántas veces, que esté de fiesta todo el tiempo, no va a volver. No tiene nada que ver si se hizo The Ultimate Fighter o no con Michael Chandler. No se crean esos videos de McGregor que sube muy de vez en cuando entrenando diciendo que ya está a punto de volver, que las cosas están sobre la mesa, que ya todo está planeado, porque eso no va a pasar. Si llegara a volver, sería en un combate de boxeo contra Jake Paul, Logan Paul, KSI, una pelea relativamente sencilla donde no arriesgue mucho, porque pelear contra Ryan García, El Canelo o Dimitri Bivol sería un... Pero esperemos a ver qué depara el futuro. Capaz un día vuelve a la jaula para pelear contra Hashbullah, quién sabe. Antes de despedirme, quiero darle un mensaje a todos aquellos atletas, deportistas, jóvenes soñadores que quieren salir adelante gracias al deporte. Recuerda siempre por qué iniciaste tu camino, porque cuando la fama y el dinero llega a montones, uno suele olvidar eso. El alcohol, las drogas, las mujeres no son el eje central de tu carrera, ni lo principal por lo que iniciaste, ni te ayudará en nada para ser mejor. Solo te apartarán del sendero correcto y terminarás siendo como McGregor, alguien que tiene todo el dinero del mundo, pero es un payaso, borracho y drogadicto. Y si caes, no te rindas, porque recuerda que debes fracasar para ser mejor y debes fracasar para llegar a la cima. Dejaré un pequeño video de Conor McGregor en su prime, dando su pensamiento acerca de las fiestas. Y ahora sí, sin más nada que agregar, spasiba Shakso. Partying is weakness for the soul, my friend, so I try and avoid it. Y das vidania.